se muestra el olor de tu perfume. Mirad dónde estamos. Vamos a coger ya el avión hacia Alicante y luego hacer escala ahí en la mismísima ciudad alicantina, unas horitas, y luego nos vamos hacia Glasgow. ¿Qué tal? ¿Os venís conmigo? ¿Qué tal? Está helada. Modo noche activado para esperar este pedazo de vuelo a Air Europa Express. Vámonos. Madrid-Alicante. Ha sido subir y ya estamos bajando hacia el aeropuerto. Oye, vamos a ver el zoom hasta dónde llega. A ver. Seguimos ampliando. ¡Ahí va! ¿Que hay uno cagando? Llegamos a Alicante. A ver si tenemos un aterrizaje. ¡Ay, ay, ay! Que está sacando las ruedas. Vamos, vamos, madridistas. Welcome to Alicante. Mirad dónde estamos, en Alicante. Nunca había estado en Alicante, sobre todo en el aeropuerto de Alicante. Madre mía, esto... ¿Tienes hambre? Da igual, tienes aquí comida. En todos los lados comidas. ¿Tienes hambre? Vente a Alicante. No me pagan la publicidad. Es decir, tengo yo mi vuelo a las 11:40, y acaban de decir por megafonía que lo retrasan. No, me parece increíble ya. Me parece increíble que no voy a llegar al partido. No me fastidies. No me fastidies. Y efectivamente, Glasgow, 11:40, retrasado, tío. Retrasados como ellos, no me jodas. Así me ha parecido tan corto el vuelo de Madrid a Alicante. Es que me ha parecido tan corto, ¿por qué? Porque al final lo han hecho creer de tal forma para decir, mira, vamos a hacerte pasar por un viaje cortito de Madrid a Alicante y luego te vamos a meter ahí el zasca de que vas a llegar tarde. Macho, es que de verdad, no, pues que vayan ellos a por mi entrada. Vaya tela con TUI Airways. TUI Airways, sí, meteroslo en la cabeza. TUI Airways. De repente, sí, estaba mi vuelo retrasado, sí, claro que sí. Como yo también estoy retrasado, por supuesto. Creo que eran 20 minutos de retraso. Pero llego, voy a por la tarjeta de embarque porque la aplicación donde he contratado los vuelos no me salía. Digo, ¿qué pasa aquí? Me acerco a la oficina que tienen aquí en el aeropuerto, un stand que tienen en el aeropuerto, como todos los aeropuertos del mundo, y me dicen de que no estoy registrado. ¿Que no estoy registrado de qué? ¿Que no estoy registrado de qué? Bueno, he tenido que ir a la oficina, a los stands no, a la oficina, luego de la oficina he vuelto, bueno, menudo caos, por favor, nunca viajéis con TUI Airways, nunca. Por favor, mira, tengo la patata, aparte del corazón, tengo la patata, pero que me está dando tumbos por todos los lados, parece el correcaminos, parece yo no sé qué parece. Pero bueno, he facturado, ya estoy aquí, voy a pillarme una botellita por si acaso, porque estoy muy... Por favor, déjenme... Y voy a pillarme una botellita para que se me pasen las penas y voy a facturar. Bueno, voy adentro a esperar ya que me digan la puerta. Y otra más, estoy en la puerta B19 que pone Gate B19, diríjase a la puerta. Vale, todo guay, venga, vamos a la puerta, que la B19, venga. Llevo aquí media hora esperando, digo, voy a grabar un poquito más para este vlog. Bueno, pues resulta que ya me pone Glasgow en la pantalla, pone Manchester. Digo, voy a mirar otra vez la pantalla. Ahora la puerta B29, no, B19 no, B29. Yo, me estáis vacilando, ¿no? Me estáis vacilando. Me voy a quedar aquí y punto. No me gustan los retrasos, ¿eh? No me gustan los retrasos. Porque si hay un retraso en un avión, en un vuelo, es que algo ha pasado. Y a mí no me gusta que pase algo... Uy, la papada que tengo. A mí no me gusta que pase nada en los vuelos. Soy un cagao. Así que esperemos que una tuerca no se haya ido de su sitio, que el engranaje todo esté todo en su sitio. Madre mía, por favor, sálveme Dios. Pero bueno, si me pasa algo, les pasará a todos esto. Embarcamos, vamos. ¡Hala, venga! Aquí, lo primero que hacemos, nada más bajar. Madre mía, la que está cayendo. Esto en España no pasa, chiquillo. Y para completar la odisea, aquí estamos, en Glasgow. Pero qué mal, ¿eh? TUI Airways, fatal, pero fatal. Sobre todo, nos han hecho esperar una hora y media, y una hora dentro del avión, sin aire acondicionado, un calor, toda la gente abanicándose,
A las azafatas se les caía el sudor por la frente, por la nuca. Fatal, pero fatal. Es verdad que arriba, cuando estábamos arriba en el cielo, se nos han puesto el aire acondicionado, pero una vez que hemos estado ahí esperando, porque es que nos han tenido esperando 1 hora dentro del avión, esa hora, fatal, pero fatal, ¿eh? La gente súper agobiada, sudando. Qué vergüenza es esta, tío. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos en Glasgow in the night, así que fijaros el tiempo que hace, tío. Es que estamos prácticamente al lado del Polo Norte, ¿no? O Groenlandia y esas cosas, pero aquí no hace frío, la verdad, se está bien, llueve, pero no hace frío. Creo que se han confundido de lado, creo que se han confundido de lado y van al revés, creo que van al revés. Por cierto, creo que no he pagado entrada para entrar al bus, no sé, súper raro, aquí a lo mejor todo es gratis. De verdad entiendo que llueva, pero de vez en cuando, no sé. Que llueva cada rato, cada momento, es que a mí me parece súper triste, tío. Menos mal que esta noche nos va a alegrar y les va a alegrar a los de Glasgow, les va a alegrar esta noche que está aquí el Real Madrid, porque el Real Madrid hace felices a todo el mundo. Sí. Mira. ¿Quién tenemos aquí? Pobrecillo, pobrecillo, está solo. Se buscan amigos para Caireta Power. Estamos aquí en el Hotel Hilton. Yo pensaba que eso solo existía en Madrid. Y aquí tenemos el hotel para recoger las entradas. Y va justo a grabar. Pero mira. Madre mía. Hoy no vamos al partido. Y yo no bebo cerveza, Sí, yo no bebo cerveza. Tengo que ir a otros países para beber cerveza. Y es que encima se ha pedido él un agua negra. Está guay, una Guinness. Atención que estamos en el Cuatro Caminos de Londres, Ah, no, esto no es Londres. ¿Esto qué era? En el Cuatro Caminos. ¿Esto cómo se llamaba? Creo que estamos... Glasgow. Sí. KFC, Lidl, que yo pensaba que me acaba de decir Caireta y Maribel que Lidl es alemán. Yo pensaba que era español de toda la vida, pero tenemos un Lidl aquí. Un Pizza Hut que hace ahí en Parla que no vemos la vida, porque ya hace un Pizza Hut que no veo, que me acuerdo que las pizzas que me la comía yo de pequeñito cuando tenía 5 años. Tenía 5 años y me comía estas pizzas dobladas. Y mirad, aquí, tengo que venir aquí a Londres, a Glasgow, a comerme una pizza. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid, my friend! ¡Chao! Empezamos ya a ver las terchas del Celtic Park. Salen ahí ya los videomarcadores. Y aquí que voy con mi banderita de JR. JR in the night, por supuesto. Empieza el lío. Ahí tenemos la entradita Celtic Football Club. Y justo detrás tenemos una fachadita donde también pone Celtic Football Club, Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Qué gente más maja. Mira, estamos ahora mismo rodeados de blanquiverdes, se puede decir, ¿no? Estamos rodeados de ellos y que son bajísimos, Nos están pidiendo fotos, no porque nos conozcan, pero están viendo las banderas que estamos trayendo y son súper majos. Vamos a entrar ahora mismo en una gran marea, veremos a ver que no pase nada, porque vamos, mira, ¿ves? Es que son súper majos, tío, Tenéis que venir aquí a Glasgow a visitar este pedazo de estadio, Pedazo de gente. Esto se parece a la entrada del campo del Parla, pero así, Mirad qué pequeñito es. Mirad qué pequeñito. Enjoy. ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? ¡Ay! ¡Hasta adentro! ¡Venga! Que dicen que sí. ¡Ay, my! Que me quedo atrapado. Estamos dentro, Ahora sí que sí estamos dentro. Hi, my friend. Estamos dentro, vomitorio 120. ¿Qué me dices, Kaire? ¿Qué me dices? ¿Subimos o no subimos? ¡Subimos! Con la banderita de la gran familia. Qué guay, tío, qué guay. Bueno, entramos. Son las 7:22, aquí tenemos que jugar a las 8, justo a las 8, así que vamos un poquito justo. Voy a limpiar un poco la cámara, porque ahora sí que sí, se viene lo tremendo. Qué pedazo de estadio, por favor, qué pedazo de estadio, tío, estoy flipando. Mira, qué pedazo de estadio. Esto es un estadio digno, digno de visitar, por favor. Modo gran angular de todo el estadio. Ahora sí que sí, disfrutemos. Estamos justo en la parte baja, de la esquina.
de este fondo norte, imagino, pero creo que los ultras o realmente la gran animación de los del Celtic se van a colocar aquí, así que vamos a ver realmente el Never Walk Alone justo al ladito nuestra, Ya sabéis que aquí va a haber un ambientazo, ya os lo digo, he visto vídeos y va a ser un partidazo. Al menos la animación va a ser increíble. ¡Ale! ¡Ale! Acaba de salir el Real Madrid a calentar. Enjoy the moment. Oye, fijaos a quién tenemos aquí. Álvaro Benito, Carlos Martínez y Maldini Knights. Los tenemos justo delante y van a empezar a abrir una retransmisión. Y al equipo blanco lo tenemos justo en esta portería. Justo en esta portería. Madre mía, es que mira, a un lado me salto, a otro lado estoy en la grada. La verdad es que mires por donde mires, es un pedazo de estadio, Tiene dos anfiteatros, pero qué pedazo de anfiteatros, Son grandísimos los anfiteatros, porque si miráis, la grada del Bernabéu, la grada baja es grada baja y grada alta. Y justo en la parte de arriba sería ya el primer anfiteatro. Tenemos como 1, 2, 3, 4 anfiteatros divididos en dos. La alineación del Real Madrid. Federico Valverde, 18 is Aurélien Tchouaméni, 20 is Vinicius Junior, and number 23 is Ferland Mendy. Y la del Celtic. Ojo que empieza el lío, Ojo que empieza el lío. A ver, Maribel. Un segundo. Empieza el lío, Empieza la iluminación. Madre mía, qué bonito, tío. Qué bonito, joder. Ojalá esto esté en el Bernabéu, Ojalá esté esto en el Bernabéu, tío. Venga, que empiece. Madre mía, qué bonito, tío. Aplaudir todo el mundo, Madre mía. Esto es lo flipante.
locura, por favor, qué locura, qué locura. Amigos, hoy es imposible, he de decir que el campo de hoy es imposible hablar, es imposible decir nada porque esta afición es que canta por todos los lados. Cada momento canta y no se puede decir nada, así que voy a parar el vídeo y la reacción aquí. Empezamos a cantar Madrid, Madrid, y empiezan a cantar, es imposible, con 60.000 personas. Me voy a meter a la grada con ellos y voy a cantar. Esto es una caldera, esto es una caldera, una olla a presión. De momento el Real Madrid empieza atacando y simplemente se están abrazando, simplemente se están abrazando. Cuando marquen un gol, ¿qué va a pasar aquí? Pero que ya empezó el partido, no me doy cuenta. ¿Pero estáis viendo eso? ¡Es imposible! ¡Bueno, bueno! ¿Qué ha pasado ahí? Ahí que va, ahí que va. Esta jugada ensayada. Valverde. ¡Uy! ¡Madrid! ¡Madrid! La verdad que es un partido un poco loco, El Celtic lo único que tiene bueno es la afición. Porque el juego, de momento... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Fuera, fuera, fuera! Los mejores momentos del Celtic, ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Al palo! ¡Al palo! Los peores momentos, ahora mismo en el minuto 20, el Celtic está apretando. Ojo que mira quién sale a calentar, Hazardcito, vamos. Me ha saludado, me ha saludado, me ha saludado. ¡Ale, ale! ¡Real Madrid, ale! ¡Real Madrid, ale! ¿Qué ha pasado? Por eso ha calentado Hazard, por eso ha calentado, sale lesionado Benzema. Benzema sale cojeando, sale cojeando del terreno de juego, sale Hazard. Me encanta Hazard, pero no quiero que Benzema se lesione. No, en estas circunstancias no. En estas circunstancias no. Ahora es el momento de reivindicarse, va a meter 3 goles, pero 3 goles de Hazard. Acaba la primera parte un poco loca, un poco loca, 0-0, nos vamos al descanso. Comienza la segunda parte, ahora mismo el Madrid ataca en esta portería, así que si mete gol el Real Madrid, Hazard vendrá a esta esquina a celebrarlo conmigo. Empiezan a calentar Rodrigo, Camavinga in the night y Nacho. Y aquí tenemos a la bella doncella Maribel, que está viendo a su presa. Camavinga in the night. Mira, mira. Hay veces que mira y dice: hola, estoy aquí. Maribel, saluda. Ay, mamá. No, tío, no estamos. Hemos empezado la segunda parte molto bene. ¡Madrid! ¡Madrid! Maribel me ha obligado a bajar aquí abajo porque mirad a quién tenemos aquí. Están aquí al lado. Madre mía, pero que Rodrigo es súper bajito, Rodrigo es súper bajito. ¿Qué tal lo veis aquí, amigos? ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, qué locura! ¡Están desatados! ¡Ah, qué centro! Minuto 68. El Celtic Park se enciende por completo, Se enciende por completo. Esas linternas, esos flashes
en todo el estadio. Mientras tanto disfrutamos del partidazo, que segunda parte estamos viendo aquí en el estadio del Celtic. Tío, acaba de meter Hazard. Vaya pase de Kroos. Así gana el Madrid, así gana el Madrid, así gana el Madrid, así. Sale Vinicius Junior y la gente le abuchea aquí, le aplaude. Sale Luka Modric, entra, sale Asensio y también Rodrigo. Ay, que viene el cuarto, Asensio que la mete. Ay, que se viene un... Madre mía, Rodrigo. Da igual que pierdan, da igual que pierdan, llevan todo el partido así, animando, sin cesar, sin parar. ¡Qué brutalidad! Se han levantado los stewards, ya va a acabar el partido, El minuto 90, más lo que añada el árbitro. ¡Final del partido! ¡Vamos! Tenemos a uno de los protagonistas, tenemos a uno que le ha dado la camiseta a Fede Valverde, tío. Mira qué ilusión tiene la cara, madre mía. Y la afición del Celtic ha venido aquí justo al lado para intercambiarse las banderas y bufandas con todos nosotros. Es más, hay gente que nos ha tirado bufandas para que nos la quedemos. Me acaban de dar una bufandita. Qué grandes, tío, qué grandes, qué grande la gente de aquí. 0-3, hemos ganado el primer partido de la Champions League, nos estrenamos. ¿De qué forma? Menuda segunda parte y ha metido Hazard. He dicho esta tarde, 0-3 ganamos y 0-3 hemos ganado. Desde aquí me despido. Reacción épica in the night aquí en el Celtic Park. Así que nos vemos en las obras, chicos. ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Chica! Hasta luego, my friends. Qué grandes.